Como los representantes del Ministerio de Energía, está el secretario ejecutivo José Venegas, de la Comisión Nacional de Energía, el jefe de la División de Mercados Energéticos, señor José Carrasco, bienvenido, el coordinador legislativo del gabinete, señor Juan Ignacio Gómez, ¿cómo está? Que veo que está lesionado. Sí, se ¿No es coronavirus? No. Por el momento. Bueno. Eso fue la marcha el sábado en rechazo. La asesora legislativa, señora María Raquel Fuensalida, ¿cómo está? Por favor, asiento. Estamos en la lógica de la igualdad de género, así que... Y la asesora, señora Karen Lismayer. No va, ya, no viene. Bueno, la idea era que nos informaran respecto del protocolo de acuerdo y vamos a escuchar y después vamos a comentar. Vamos a pedir prórroga nuevamente porque... ¿Qué hora es? Habías prorrogado hasta las 2 de la tarde. Ya. Ahí sí. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar a ver cuáles fueron los acuerdos que tuvimos, cuál fue el contexto y cuáles son los avances que ha habido en cada uno de los puntos que acordamos ya hace unos meses acá en la comisión. Primero, antecedentes generales, cómo se dio esto y después cuáles son cada uno de los puntos. Recordemos que en la tramitación de la ley corta de distribución hubo, tanto acá como en la Cámara, muchas solicitudes de incorporación de otros temas distintos a los que estaban específicamente tratados en la ley corta de distribución. La respuesta nuestra fue siempre que era un tema más bien acotado, lo que estábamos trabajando, y que todos los otros temas podíamos acordarlos, trabajar en instancias distintas. Ese fue el compromiso que tomamos desde el Ejecutivo y ahora la idea es ir viendo cada uno de esos puntos. En particular, fue preocupación por las horas de punta para los regantes y para APR. Sí, el límite de invierno, también había preocupación de cómo se cobraba esa tarifa y qué sentido tenía y si es que hay que modificarlo y bajo qué instancias hay que modificarlo. También el alumbrado público respecto a si podía acceder a ser cliente libre, que están actualmente teniendo tarifas más bajas que los clientes regulados. ¿Qué pasaba con los sistemas medianos y los sistemas aislados? Es decir, aquellas zonas que están más bien alejadas del sistema eléctrico nacional y que tienen una tarificación distinta. ¿Qué pasaba con el subsidio eléctrico que actualmente existe en la legislación pero no se ha aplicado y la vez que se aplicó tuvo algunas dificultades? ¿Qué pasaba con el régimen de pago por potencia y cuáles son las actualizaciones o modernizaciones que estábamos trabajando? Y finalmente un compromiso de ingreso y tramitación de ley larga de distribución, donde también se solicitaron desde acá de la Comisión de Minería y Energía ciertos temas específicos a tratar. Vamos a ir ahora punto a punto por los compromisos y cuál es el estado de avance. El primero, en el de horas de punta, se comprometió a invitar a las asociaciones de regantes y a los comités de agua potable rural para que participen de los procesos consultivos relacionados con la tarificación de horas de punta y también incorporar los resultados de los análisis señalados en la regulación y tarificación para los usuarios finales en el próximo valor agregado de distribución. Respecto al primer punto, hemos invitado ya a algunos comités asociaciones de regantes. Estamos haciendo el trabajo de levantamiento de los comités de agua potable rural. ¿Cuál es la idea ahí? Y parecido a lo que viene después con límite de invierno, la idea es identificar cuáles son las temáticas y los problemas que tienen estas asociaciones en particular y por qué pueden ser un tema para ellos o no y cómo se podrían eventualmente modificar ya sea los comportamientos o la tarificación que les impacta directamente. Bueno, esos resultados es importante señalarlo, tal como lo habíamos visto en la ley corta de distribución, podrían estar incorporados, no se pueden incorporar inmediatamente, estos son procesos de tarificación largos que duran varios años, actualmente la Comisión Nacional de Energía lo está llevando a cabo y para hacerlo en forma consistente es en este proceso el que viene ahora y cuyas tarifas empiezan a aplicar ya desde el próximo año, en el que nosotros consideramos que es la forma más adecuada de incorporarlos. La idea es que durante este año podamos tener las conversaciones con los regantes y los comités de agua potable rural y que eso se incorpore eventualmente en la tarificación. Sí, recordar, presidente, que aquí hubo un cambio, ¿no? Ya en este año está rigiendo un cambio que achicó las horas de punta de 5 que eran antes a 4. O sea, hay un acortamiento de un 20% del periodo de punta que está beneficiando a todos los clientes que tienen el tema de la hora de punta.
¿Cómo quedó este año al final? Este año está con 4 horas, que fue el cambio que después de... ¿Recordamos? Históricamente siempre, en los últimos 30 años, la hora de punta eran de 18 a 23 horas, y nosotros lo acortamos al menos en 1 hora, lo que agrandó el periodo. Para el cliente libre técnicamente no existe la hora punta. O sea, lo podrían, en el caso de los clientes libres, podrían negociar algo distinto con su suministrador, pero lo que ha sido habitual es que el suministrador le traspasa más o menos en las mismas horas, ¿no? En algunos casos les traspasaba a veces la hora exacta que a ellos les cobraban, pero ahí hay libertad, efectivamente, podrían hacer cualquier cosa. Pero en general hay un traspaso de la hora de punta. Aunque pueden hacer cualquier cosa, igual suelen reflejar las horas de punta en los contratos. Ahora sería de las 7 a las 11. De las 18 a las 22. Ah, ya no era hasta las 11, sino hasta La hora de las 10 a las 11 se excluyó. una hora. 1 hora fuera, por lo tanto es un 20% de mejora del periodo punta, digamos. Entonces hay mucha actividad que se pueden retomar que no se hacían por la punta y que se pueden retomar a las 22 y no a las 23. Claro, ahí el tema es complejo porque esta es una cadena que viene desde los generadores y pasa a los clientes finales que si son libres o regulados se cobra de manera distinta. Entonces uno no puede modificar una sola parte de la cadena sin ver cómo afecta a aguas arriba. Y eso tiene relación también con el segundo compromiso, que es el límite de invierno. Recordemos rápidamente que esta es una tarifa adicional que se cobra en los meses de invierno a partir del comportamiento que uno tuvo en los meses de verano. Ahí ya establecimos una mesa de trabajo que era el compromiso con los actores del sector, incluidos representantes de los consumidores. El día 6 de febrero esto se estableció la primera mesa con CONADECU, con COSOC, que son los consejos de la sociedad civil, con la academia y con distintos consultores. ¿Cuál fue el objetivo de esta mesa? Es ver, parecido a lo que hablábamos de horas de punta. Primero se presentó cuál es el origen del mecanismo del límite de invierno, cuáles son los objetivos del mecanismo, y se explicó un poco que era originalmente para propiciar un comportamiento eficiente respecto a la utilización, y en caso de aquellos que utilicen durante estos meses, que son un poco más complejos para el sistema eléctrico, la capacidad, bueno, tiene que haber un pago adicional. Ahora, ¿qué es lo que se comprometió? Primero, se presentaron estadísticas de pago del límite de invierno y se comprometió a analizar cuáles son los comportamientos y cómo pueden ellos modificar o no este comportamiento, y de esto ellos quedaron a cargo de enviarnos información. Estamos a la espera de esa información y se va a hacer una segunda mesa. Señalar ahí, presidente, que el límite de invierno, a diferencia del caso de la potencia, es una afectación del precio de la energía, no de la potencia, ¿no? Sino que la energía que se consume en el periodo de invierno. Y está el extra de lo que uno consume en el verano, efectivamente, y está medido sobre un promedio de 350 kWh mensual. O sea, son clientes relativamente grandes, no son el consumo promedio del país de la cuenta tipo que llamamos son 180 kWh, que es una cuenta de un consumidor, digamos, de tamaño medio pequeño. Esas son las 25 lucas, 23 lucas más o menos. Esto estamos hablando que se aplica a clientes de arriba de 350, o sea, es casi el doble. Se aplica en general a clientes que tienen cuentas de luz de 60 lucas para arriba, digamos, 50 y tanto. O sea, son clientes más bien consumidores más grandes. Pero efectivamente se puede revisar en el contexto de la ley larga cómo uno puede distribuir un poco ese tipo de tarifa. Respecto al tercer compromiso del alumbrado público y si se podía acceder a tarifas libres, el Ministerio de Energía, en cumplimiento del protocolo, ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para que interpretara si es que podía acogerse o no. Recordemos que esto no está expresamente en la regulación, y el organismo que interpreta las normas es la SEC, quien justamente emitió una interpretación aplicable, nosotros entendemos, a todas las municipalidades, de que sí puede agruparse dada la característica especial que es el alumbrado público, y por lo tanto ese compromiso entendemos que ya está, sí puede considerarse un único consumo, y por lo tanto pueden acceder a tarifas libres en caso que cumplan el límite inferior, que son 500 kilowatts. Sí. Salvo que sean comunas muy pequeñas. Muy pequeñas, sí. Que sea el alumbrado público total, ¿no? ¿Ah? Sí, ahí puede ser también. Respecto a sistemas medianos y sistemas aislados, se comprometió el ingreso a un proyecto de ley. La verdad es que ese todavía... ¿sí? ¿Se socializó con la municipalidad, la asociación de municipalidades de esto? No sé cómo... Sí, eso fue informado. No, formulamos la consulta.
Adelante, y después el senador Girardi. No, que cuando terminen, Tiene que apagar un micrófono. Ah, perdón. cuando terminen. Sí, senador, lo que hizo el Ministerio fue consultarle, o sea, simplemente hacer la consulta a la SEC en los términos que el oficio que enviamos hoy día a la Comisión viene adjunto al oficio del Ministerio a la Superintendencia, que era básicamente si por las características que cumplía el alumbrado público podía hacerse eso. Nosotros entendimos que no requería de mayor socialización, sin perjuicio de que sí sostuvimos bastantes reuniones con anterioridad incluso al protocolo de acuerdo con municipios que nos solicitaban justamente hacernos cargo de la problemática del alumbrado público. Respecto a sistemas medianos y sistemas aislados, se había comprometido el ingreso de un proyecto de ley. La verdad es que todavía está en desarrollo interno. Son temáticas distintas y a diferencia quizás de otros sistemas, los sistemas más grandes, es muy ad hoc y muy particular. La realidad de Chile es muy distinta a la de otros países. Es difícil tener regulación comparada de este tipo de tarificación. Así que todavía estamos trabajando en un borrador que es interno y que por lo tanto necesita un poquito más de maduración. Respecto al quinto compromiso, que es del subsidio eléctrico, comprometimos, y de esto también está comprometido con la Cámara de Diputados, dictar un reglamento que haga operativo y aplicable en un subsidio que está en la Ley General de Servicios Eléctricos, pero que no es muy clara su aplicación. Eso también estamos todavía en plazo y cuando tengamos ya el borrador lo vamos a someter a consulta pública, al igual que otros reglamentos que trabajamos en el Ministerio. Respecto al régimen de la potencia, el compromiso era generar una propuesta que revise la tasa de rentabilidad por potencia del 10% y otras componentes del cálculo de los ingresos por potencia de los generadores, precio y cantidad, para generar mayor flexibilidad e incentivos para acelerar la incorporación de energías renovables y desincentivos a la generación contaminante. Aquí queremos poner una lámina especial porque estamos desarrollando la estrategia de flexibilidad porque al modificar la potencia se modifican otras características del sistema eléctrico y justamente nuestra motivación es más o menos la que está puesta en el protocolo en el sentido de incentivar generación que permita una inserción masiva de energía renovable. Y para eso hay que modificar cuáles son los pagos que se van a hacer a cada una de las características tanto de la oferta como de la demanda. Es decir, vamos a necesitar centrales que respondan más rápido, que sean capaces de responder a variaciones en energía renovable y la idea es, por lo tanto, modificar un esquema que viene, cuya última modificación relevante fue el año 2006 y es un reglamento importante. Ahora, ahora, ¿qué es lo que hicimos en esta estrategia de flexibilidad? También nosotros ya estábamos trabajando desde septiembre, se hicieron 11 sesiones, se estableció un comité asesor con expertos de la industria, son 4 expertos transversales, Hugh Rudnick, Renato Agurto, Daniel Olivares y Jorge Moreno. Y la idea es que ese comité asesor permitiera tanto al Ministerio de Energía como a la Comisión Nacional de Energía tener una mirada académica y desde los consultores más bien transversal de qué es lo que tenemos que incorporar en esta estrategia de flexibilidad, donde probablemente lo más relevante es revisar el pago por potencia. Emitimos un borrador en diciembre del año pasado y recibimos consultas y comentarios durante enero. Después, durante febrero, trabajamos esas observaciones al borrador de la estrategia de flexibilidad y la idea es justamente ya ahora en marzo, abril, emitir algo definitivo donde va a haber un cronograma con distintas modificaciones regulatorias justamente para poder cumplir el compromiso del protocolo. Esas modificaciones son de distintos instrumentos regulatorios, pueden ser reglamentos, normativas, y la idea es que esto sea más bien trabajado en consistencia con los distintos actores del sector. No tenemos materia de ley ahí, entonces, es facultad de... No necesariamente, ahí sí puede existir, de hecho, por ejemplo, uno de los temas que es justamente la tasa, eso está en la ley, por lo tanto hay que definir cuáles aspectos tienen que ser tomados desde la ley, reglamentos y normas para poder hacer las modificaciones. Presidente, quería... Después tengo la ley de distribución. Entonces yo quisiera hacer 2 preguntas y le doy la palabra a Falta el último. sí, porque el más importante. Notar la fecha de cuándo se va a presentar. Porque el proyecto se debería haber presentado ya, ¿no? Porque el plazo me decía el 1 de marzo. Ya, ¿El de distribución? Sí.
Entonces, lo primero es cuándo se va a presentar ese proyecto. Lo segundo, el impacto que está teniendo el aumento del dólar en el otro proyecto que aprobamos en enero, respecto del congelamiento de tarifas. Porque eso va a hacer que la ciudad se haya proyectado para que conste en acta. Primera pregunta respecto de cuándo se va a presentar el proyecto de ley larga distribución, porque el plazo estaría vencido, de acuerdo al compromiso que habíamos adquirido. ¿Ya? Que esperamos que sea en mes de marzo. En segundo lugar, el impacto que está teniendo el aumento del precio del dólar en la ley de congelamiento de tarifa, que podría prorrogar el plazo para la compensación que se establecía en el tiempo. Y por tanto, ¿cuál es la percepción que está teniendo usted? Es evidente que el tema del precio del dólar es algo que está asociado a variables que no solo están determinadas por factores internos, pero es una complicación que además va a tener un impacto inflacionario en todas las áreas. Eso, y le doy la palabra al senador Girardi y después a la senadora Proboste. Presidente, mira, yo pienso que a mí me gustaría abordar el problema adicional a este. Y yo soy partidario, como presidente de la Comisión de Futuro, yo estoy convocando a expertos de distintas universidades y me gustaría que lo pudiéramos hacer junto con la Comisión de Energía, porque creo que tenemos un problema mayor. ¿Y cuáles son algunos aspectos del problema mayor que tenemos? Y esto generalmente voy a plantearlo en distintos ámbitos, pero uno es en materia de distribución. Cuando uno mira, uno como médico tiene que hacer un diagnóstico de salud de una persona. Entonces yo le hago un diagnóstico de salud energética a Chile y nosotros estamos en una situación que yo diría de paciente en la UTI. Por distintas razones, porque si uno mira en materia de distribución, los valores o las tarifas que nosotros estamos pagando en materia de distribución son un 30% más altas que países que son comparables, incluso con la OECD. Pero uno dice ya, ok, estamos 30% más caros que tarifas comparables. Entonces son datos entregados por académicos. Entonces uno mira y dice, bueno, entonces esto tiene que tener algunos beneficios. Pero tenemos un 40% menos de inversión en materia de capacidad instalada y de calidad que otros países que tienen tarifas más bajas. Y luego, si uno hace una comparación de algunos indicadores, tenemos mucho más fallas en el sistema de lo que tienen los países que están pagando menos tarifas, que están teniendo más inversión. Entonces, aquí hay algo que no está funcionando desde mi punto de vista. Y por lo tanto, que amerita una reflexión que es absolutamente más compleja. Creo que este sistema, el modelo que nosotros estamos utilizando, es un modelo que está totalmente fracasado. Y yo, por lo menos, mientras esté en esta comisión, no soy partidario de ser cómplice con un modelo fracasado y tenemos que intentar justamente buscar soluciones. A esto, yo pienso que tampoco tenemos una política que de verdad incentive las renovables. ¿Por qué Chile las tiene que incentivar mucho más que otros países? Aquí ha habido un efecto gravitatorio, de gravedad. No son políticas, es que es tan potente la fortaleza que tiene Chile y la ventaja que tiene Chile, claro que hemos avanzado mucho, pero obvio, si tú tienes el desierto más irradiado del planeta, por lógica de política de mercado, casi por gravedad, estamos llegando, pero aquí no hay ningún esfuerzo adicional institucional de Estado para hacer de esto una ventaja comparativa que realmente sea potente, y yo lo digo en materia de definición de política, de empaquetar proyectos, entregarle a las regiones la posibilidad de desarrollar proyectos asociativos, incluso con privados, de ser ellos que hagan los estudios de radiación o los estudios de impacto ambiental. Solo piensen que vamos a tener el problema del coronavirus y la contaminación va a agravar de manera dramática esa epidemia, y ustedes podrían tener, por ejemplo, en la Patagonia, una región que pudiera desarrollar centrales de pasada y resolver el problema energético y el problema de contaminación a un precio bajísimo y evidentemente usando un recurso de centrales de pasada que ni siquiera necesitarían inundar y que podrían ser propiedad de la región o asociativamente. Bueno, yo creo que ahí tenemos un tema mayor. Yo soy partidario, presidente, de que esta comisión trabaje una huella de carbono para todos los productos y evidentemente o que establezca o no, y más bien que establezca una limitación a la emisión de carbono
dado que seguramente si vamos a una discusión real de impuesto al carbono, que hoy día es de $5, que es una vergüenza, porque no está pagando ni siquiera mínimamente los costos que está generando, debería ser de $50 por tonelada. Entonces, como no se quiere poner la discusión tributaria para generar o para internalizar los costos, entonces que vayamos a una prohibición por emisión a través de una ley. Entonces, ¿para qué? Para justamente movilizar el sistema. Ahora, en aspectos más, yo diría, hoy día, por ejemplo, en materia de distribución, a mí me tocó ver situaciones de que, por ejemplo, si hay un consumidor que tiene más de 10 kilos, le aplican un criterio de potencia, y una persona o un consumo que antes era de 50.000 pesos puede llegar a ser de 800.000 pesos. Solo por potencia, sin aumentar el consumo. A mí me parece que eso es una rentabilidad vergonzosa que está apalancada en situaciones de un subsidio permanente, una infraestructura que no se renueva, porque te dicen, no, es que para garantizarle la potencia, pero si no hay ninguna, no hay inversión. Entonces, a mí me parece que situaciones como esa no pueden seguir existiendo, o situaciones como las personas que se quieren cambiar, por ejemplo, de un sistema a otro de pago, esto ocurre en Chilquinta, le exigen, por ejemplo, pagar un año anticipado. O sea, en Chile no existen los contratos forzados. Entonces, esta ley también tiene que plantear el término de los contratos forzados, porque ¿por qué una persona que dice yo quiero cambiarme de modalidad de sistema, por qué voy a tener que pagar aunque no lo utilice? Entonces, aquí hay sobrerrenta, hay abuso, y a mí me parece que si no nos metemos en serio en estos temas, vamos a estar haciendo, presidente, una cosquillita, un maquillaje a una situación que a mí me parece que es absolutamente inaceptable. Entonces yo le propongo que esta comisión, junto con la Comisión de Futuro, nos aliemos para invitar a los principales expertos, podemos traer expertos internacionales, no lo digo que sea una competencia, pero sabe, presidente, yo soy partidario que nosotros presentemos nuestro propio proyecto de ley larga y lo compatibilicemos y lo vayamos, ¿para qué? Para que tengamos también posibilidad de ir generando una conversación más horizontal, porque yo no estoy dispuesto a esperar que se presente el proyecto de ley larga en estas circunstancias, no porque no crea la capacidad, sino porque creo que es mejor que estas comisiones tengan la capacidad de tener un diálogo horizontal real, que tengan la capacidad de convocar a las mejores y a los mejores y podamos darle una solución a un problema estructural, porque si hay un tema que está afectando a los chilenos es el pago de energía. Además tenemos un sistema que como he dicho, no solamente es caro, es un sistema que tiene un déficit de inversión, pero además es un sistema que a pesar de los altos costos de la tarifa de distribución, es un sistema que tiene una altísima cantidad de fallas. O sea, algo aquí no está funcionando y a mí me parece que eso nosotros por lo menos debemos ponerlo en toda su expresión. Además está el tema que usted mismo planteó de que, claro, con el aumento del dólar en enero se van a terminar los recursos y por lo tanto vamos enfrentados. Entonces, ¿cómo se resuelven todos estos temas? Yo prefiero meterlo en una mirada más global, presidente. Presidente, ¿Por qué no esperamos que termine el tema de la... Sí, me faltan varios. De los puntos que le faltaban? No, yo creo que ya habíamos terminado con la parte del protocolo, pero la ley larga quizá... ¿La ley larga cuándo se presenta? ¿Cuándo? Bueno, es que, presidente, si tengo la palabra. Lo que pasa es que yo creo que el tema de la ley larga tiene un problema que es mucho más de fondo. Y es que cuando acá se suscriben los protocolos son para cumplirlos, no para interpretarlos. Entonces, distinto es que hoy día hubiese llegado al Ministerio de Energía a decir, no sabe qué, no pudimos cumplir el protocolo en esto y en estos puntos. Pero ¿sabe qué, presidente? Yo le pedí la palabra precisamente por la lámina anterior que tenía, a lo cual estaba haciendo uso el Ejecutivo, porque dice relación con el régimen de potencia. Y en el protocolo, que además es parte integrante de la ley, porque así fue establecido, el protocolo fue parte del informe del proyecto de ley, se establece que el gobierno se compromete a presentar en un plazo de 30 días una propuesta que revise la tasa de rentabilidad de potencia del 10% y otras componentes del cálculo de los ingresos por potencia de las generadoras, precio y cantidad, para generar mayor flexibilidad e incentivos para acelerar la incorporación de energías renovables y desincentivo a la generación de contaminantes. 30 días. No sé si uno podría ser generoso, 11 de abril. Pero aquí lo que nos está notificando el Ejecutivo es que no tiene la voluntad de enviar ningún proyecto de ley. Y lo que es peor, presidente,
este protocolo lo firmaron después que ya habían comenzado las jornadas para iniciar esta estrategia de flexibilización, de flexibilidad, que es la que nos comentan. En el protocolo, además, se establecieron fechas para el límite de invierno. Se estableció, de acuerdo al protocolo, en que ellos tenían que enviar un informe el 31 de enero. No es que sea aquí una interpretación. El protocolo fue claro. No hay nada respecto del límite de invierno. Respecto de los sistemas de medianos y aislados, se estableció una fecha de ingreso de un proyecto de ley en enero del año 2020. Entonces, creo, presidente, si es que de verdad nosotros queremos avanzar y entender que esta es una relación en la que vamos a estar 2 años más, de decir, ¿sabe qué? No pudimos cumplir. Y estas son las razones, pero no tratar de entender como que la contraparte se vaya a olvidar de un protocolo en la que suscribimos de buena fe. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual no se presenta el proyecto de ley que estaba comprometido en enero del año 2020? Mire, la ley larga no es que se haya comprometido para el mes de marzo. Acá está el protocolo. El protocolo dice que el proyecto de ley va a ingresar el 1 de marzo. Nosotros estamos desde el 1 de marzo chequeando los informes de la Cámara de Diputados. Acá se cerró la cuenta, no llegó ningún informe. No se ha cumplido el protocolo. El protocolo decía 1 de marzo. Y ahora, claro, paso también a reaccionar frente a la intervención del senador Girardi. Porque cuando nosotros discutimos, producto del estallido social, en que aquí a esta comisión se le dio una sesión para abordar el proyecto del precio de estabilización, le dijimos que no era una solución. Estábamos casi a esta misma altura. Y dijimos, mire, los supuestos con el que están ustedes presentando este proyecto de ley son supuestos conservadores. Y se nos dijo, no, si el dólar después de esto no va a tener ningún alza. 750 pesos. Estamos a casi 840. Entonces, no, claro, si ustedes se puede echar patada, me dicen que sí, claro, por supuesto, pero aquí las consecuencias las pagan los ciudadanos con las alzas de las tarifas y con las malas decisiones. Entonces, yo creo, presidente, que el mecanismo de estabilización del precio de energía va a ser una promesa más incumplida. Y yo quisiera que nosotros como comisión pudiéramos ratificar el compromiso en que, dado que aquí no se han cumplido los compromisos que fueron asumidos, dado que no se cumplió en el envío en la fecha que estaba comprometida, el 1 de marzo, el proyecto de ley larga, que convoquemos a este grupo amplio, académico, transversal, y que realmente podamos hacer una contribución para resolver el drama que tienen muchas familias respecto del alto precio de las cuentas de la luz, y cómo hoy día pareciera que se sigue protegiendo a la industria y no pensando en los ciudadanos. Yo, como Comisión Nacional de Energía, me voy a referir a los temas asociados a la estabilización, ¿no? Y quizá algunos de los números que mencionó el senador Girardi. Yo creo que ahí hay que distinguir bien qué parte de los números son el total, ¿no? Porque la verdad es que nosotros, y podemos comparar ahí números e informaciones. Es muy importante el trabajo con el mundo académico, porque una cosa es la mirada que ustedes tengan, legítima, y otra la que tienen centros de estudio e investigación. Ahora, como total de precio final a cliente, nosotros tenemos la percepción de que los precios en general de la OCDE y de los países desarrollados son bastante más altos, ¿no?, que los chilenos. Y algunos otros parámetros están más bien mezclados entre lo que es generación y distribución. También tenemos la percepción que ha habido un desarrollo de la energía renovable muy sano y muy poderoso. Hemos llegado al 20% de la energía renovable, y todos los proyectos que en este momento se están entrando a los sistemas de evaluación y todos los proyectos futuros son de energía renovable. Entonces, efectivamente, nos parece que el desarrollo de energía renovable por lo menos se ve bastante sano en el sector, lo que no quita que haya problemas en otras partes, como en distribución, donde efectivamente para eso está la ley larga, la ley corta primero y la ley larga después. Pero encantado de compartir estos números y ver alternativas, ¿no? Respecto de la estabilización, yo quizá primero recordar
porque hoy por ahí la senadora dijo fracaso. No, los 1.350 millones de dólares, que fue lo que se acumuló en el fondo, no es ningún fracaso. Se evitó que pasaran a los clientes, digamos. O sea, esos 1.350 millones de dólares se han acumulado, o se están acumulando, bueno, no se han acumulado todavía, pero se están acumulando ciertamente, y no se están pasando a los clientes. Así que fracaso no hay ninguno. El fondo ha cumplido 100% el objetivo de evitar que 1.350 millones de dólares, que de lo contrario lo habrían tenido que poner los clientes, no lo están poniendo los clientes, lo han puesto en la operación que significa el fondo las empresas generadoras. Así que fracaso no hay. Disculpe, pero que usted comprometió aquí, para todo el país, que esos 1.350 millones de dólares iban a permitir de aquí al año 2021 amortiguar el alza de las tarifas. Y eso no va a ser así porque los 1.351 millones de dólares se les va a acabar antes. Entonces eso también es importante que lo diga. Bueno, sí, ahora me voy a referir a eso. Las matemáticas son matemáticas. Efectivamente, el cálculo se hizo sobre la hipótesis de un tipo de cambio de 750 pesos al dólar, más o menos, ¿no? Que era el que teníamos en diciembre, entre paréntesis. En diciembre pasado tuvimos 750, 760. Entonces, el diseño de los 1.350 millones efectivamente permitía que con dólares de ese tipo, 750, 760, el fondo tuviera una duración como la que señala la senadora o mayor, ¿no? Ahora, sin duda que las variaciones mayores que ha tenido el tipo de cambio y que desde luego no son facultad ni del Ministerio ni de la Comisión Nacional de Energía modificarla, hace que el fondo pueda tener una evolución en que se agote antes, ¿no? Se acumulen los 1.350 millones de dólares antes. Nosotros calculamos, y lo hemos dicho, que aunque el dólar se mantuviera en niveles como el actual, eso no va a ocurrir durante el presente año. Pero sin duda que eventualmente ocurriría antes de lo que habría pasado con 750. Y eso, nosotros no controlamos el dólar. Si el dólar sigue subiendo o tiene otras variaciones, o si baja, bueno, si baja se cumplirán las proyecciones. Si sigue subiendo, evidentemente que el fondo se acumulará antes. Pero recordar que el fondo sí ha cumplido su misión, y es evitar que 1.350 millones de dólares sean pagados por los clientes. No lo van a hacer así, sino que igual, aunque el dólar se cumpliera y el fondo se agotara, esos 1.350 millones de dólares, en lugar de ser pagados en estas fechas por los clientes, van a ser pagados lentamente a través de los años siguientes cuando el precio baje. Otra cosa es que igual el alza del dólar nos complique inflacionariamente y nos obligue a tomar otras medidas y hacer otros análisis, cosa que hubiera ocurrido igual. ¿Hasta cuándo va a durar el fondo? Depende del dólar. Pues, ¿con qué dólar lo hacemos? ¿Con qué dólar lo hacemos? Hágalo con un promedio de 800. Dígame con qué dólar lo hacemos. Si lo hacemos 800, el fondo llega hasta casi fines del próximo año. Pero va a ser con más de 800. Fines del 2021. Yo no sé si... ¿Fines del 2021? Sí, yo no sé si alguien sabe el dólar aquí, que me lo diga. Si alguien sabe el dólar, me lo dice. No, pero por supuesto usted dice... ¿Va a ir a comprar o vender? No, pero no es broma. Hay un antecedente que es real. Uno de los efectos que está haciendo subir el dólar en el mundo es, entre otros, el coronavirus. Hoy día se acaba de declarar pandemia mundial. O sea, el problema está en escapa nuestra atribución en la Comisión Nacional de Energía, el coronavirus y el dólar, pero si el argumento fuera de hay que 800 pesos reflexionar el dólar, Está bien. la Comisión Nacional de Energía dice que el fondo dura hasta diciembre del 2021. con 800 pesos el dólar, como Sí, me dijo la senadora. No va a durar hasta Quiero que apague el micrófono. Quiero apagar el micrófono. La senadora tiene un punto, evidente, por eso hice la pregunta. Guido. La senadora tiene un punto y por eso yo hice la pregunta, que efectivamente el aumento del dólar va a significar que la ley que aprobamos no va a tener el impacto en términos de proyección en el tiempo respecto de lo que se había planteado originalmente. Porque como la gente paga las cuentas en pesos y la deuda en dólar, entonces al final van a ser más pesos para pagar la deuda en dólares. Ese es un problema que se genera. Y eso obviamente modifica la proyección que se había hecho. Es evidente que el precio del dólar no depende de la Comisión Nacional de Energía, y después el ministro que lo dijo, y salvo que el precio del dólar se vaya a las nubes, lo dijo en la comisión. Pero el punto que plantea la senadora es necesario tenerlo a la vista para que se pueda informar a la ciudadanía respecto de cuál va a ser el impacto real de esto, porque en caso contrario se ha generado una proyección y los datos cambiaron, y lo cierto es que el impacto va a ser menor en términos de beneficio para los ciudadanos, porque, reitero, la gente paga en pesos, pero la cuenta que se paga es en dólares.
Sí. Presidente, pero yo creo que ahí hay que tratar de ser objetivo, sobre todo en estas cosas que son medias matemáticas, ¿no? El efecto del dólar lo teníamos que enfrentar de todas maneras, hubiéramos hecho la estabilización o no, habríamos tenido... Está bien. No, sí, Es que esta fue parte de la conversación. Como las matemáticas son, ustedes dicen no mienten, lo único que yo digo es que hagamos la predicción de acuerdo al nuevo precio que tiene el dólar, para que las matemáticas nos digan cuál va a ser la proyección. Porque eso es de lógica elemental. Claro, lo que pasa es que yo no culpo al gobierno, el propio ministro que dijo si el precio del dólar se nos va a las nubes, esto va a cambiar, pero es evidente que la base sobre la cual aprobamos el proyecto de ley se modificaron y por tanto el impacto del proyecto va a ser distinto en el tema. Esa noche estábamos aquí, el precio fue 7.90. Y ustedes fueron bien así como machos y dijeron, no, esto va a estabilizar. A ver, yo no sé si hoy día existe proyecciones, las proyecciones financieras no todas aseguren que el dólar vaya a seguir en 8.30 hasta fin de año, ¿no? Independiente de lo que pase con el coronavirus, que puede ser. Pero claro, es verdad, de nuevo, si el diseño fue hecho de los 1.350 con 750 pesos por dólar, para que eso durara más o menos los 2 o 3 años, considerando que puede empezar el IPC, evidentemente que con un dólar más alto eso no es así, ¿eh? Con 800, como dice la senadora, llegamos más o menos hacia el segundo semestre del próximo año. En un supuesto de diversas cosas, porque aquí hay varias cosas que están afectando también. También está afectando la baja de los combustibles, que ayuda. Ojo, los números que tiene la senadora y no sé si consideran ese efecto. La baja de combustible, el petróleo ayuda a favor, porque hay varios de los contratos de suministro que tienen indexación a petróleo. Los rusos son aliados. Entonces, como hay contratos de suministro que tienen índices en petróleo, la caída del precio de combustible a favor hace un efecto como del 4 o 5% a la baja. Entonces, hay varias cosas que pueden combinarse, pero es cierto que el fondo se agota antes con dólares más altos. Eso no es ningún misterio. Entonces, ahora, el agotamiento del fondo no significa que la ley que aprobamos acá haya fracasado. El agotamiento del fondo significa que vamos a tener que tomar otras medidas antes, pero el efecto concreto de haber acumulado estos 1.350 no se acaba. Los 1.350 se acumularon y se van a pagar muy lentamente hasta el año 2027. Eso no ha cambiado, aunque se agote el fondo antes. Yo no sé si eso se entiende bien. O sea, los clientes se les evitó pagar estos 1.350. Ahora, se les evitó en un periodo que duró un poquito más, un poco menos, pero son los mismos 1.350. Claro, vamos a tener que ver otras medidas o vamos a tener que hacer traspasos antes. Entonces, ¿cuándo ingresa la ley larga? La ley larga. Sí, pero siendo en dólares todas las plantas, incluso la rebaja va a tener menor impacto en peso. Se está utilizando el impacto que va a tener No, sí, la perdón. rebaja La baja del precio del dólar del petróleo tiene otra complicación. ¿Cuál? Porque al final nada es positivo per se. Y es que va a hacer que las formas de generación energética más contaminantes sean más baratas y por tanto va a introducir complicaciones para las no convencionales limpias, podríamos decir. Si todo esto tiene, porque claro, todo el mundo se alegra porque todo el mundo está enojado porque sube el dólar, todo el mundo está feliz porque baja el petróleo, pero al final todo esto tiene impacto negativo en uno u otro sentido y la rebaja del precio del petróleo obviamente genera menor nivel de competitividad de parte de las otras formas de generación energética. En el mundo, estoy hablando de lo que ya se haya invertido, lo que ya se haya licitado, por eso ya está contratado. Digo, en el mundo. Pero aún así, los efectos, solo como para comentarlo, ¿no? Efectivamente, la rebaja del precio del petróleo va a rebajar el precio del gas un poco, no así el del carbón, porque no lo afecta. Y esas son generaciones que estamos usando igual y aún con esa rebaja no llegan a ser más competitivas que las renovables. Entonces, podrá producir otros efectos, ¿no? Algunos desbalances entre el gas que viene de Argentina, el chileno, pero no creemos que llegue al punto de hacer de hacer no rentable el desarrollo renovable que tenemos. Igual va a ser así. ¿El proyecto cuándo se presenta? Gracias, presidente. Efectivamente hemos realizado un trabajo bastante largo y concienzudo con los equipos técnicos del Ministerio, la CNE y la SEC son altamente calificados y el proyecto va a ser ingresado durante el mes de marzo al Congreso. Está en proceso de por la Cámara, está en proceso de últimas firmas y revisiones, pero no obstante el ingreso sea por la Cámara, creemos pertinente venir a presentar los principales contenidos que tenga el proyecto de ley a esta presente comisión. Señalar además que, y respecto a lo que lo señala el senador Girardi, hay varias materias que también podríamos
plantear aquí y conversar todo lo que estamos haciendo desde el Ministerio en materia de proyectos asociativos. Tenemos un equipo de trabajo que están trabajando justamente en el desarrollo de proyectos de manera asociativa entre las comunidades y desarrolladores de proyectos. Estamos avanzando fuertemente en materia de generación distribuida, con la implementación de las leyes que fueron aprobadas hace un tiempo atrás y además con el desarrollo de proyectos de generación, ya sea a nivel individual o a nivel comunitario. Esto está estrechamente vinculado además con los programas que son de electrificación que el Ministerio está impulsando, especialmente en aquellas zonas aisladas que justamente la generación distribuida o las soluciones individuales son la mejor manera de poder llegar a cerrar esas brechas sociales que hoy día existe de cobertura. Y en materia de contaminación también tenemos un trabajo bastante largo que esperamos también poder venir a presentar en los próximos meses de cómo estamos abordando desde el sector energía también los efectos de contaminación que se generan. Sí, lo que pasa es que estamos ya con más de una hora de... Pero usted está entusiasmado como presidente. Sí, estoy entusiasmado, pero... No, yo lo que digo, mira, si vamos a hacer una ley larga, yo creo que tenemos un problema anterior a la ley larga, presidente. Pero marzo, solo que recordar, marzo tiene 31 días. Álvaro, yo creo que el problema es un problema anterior. No, está claro que el acuerdo tal cual se firmó no se cumplió, pero va a haber un retraso máximo de 30 días, entiendo. Oye. Y sería bueno entonces que se presentara en ese plazo. Yo pienso que el tema de fondo no es la ley larga, porque la ley larga es la expresión de una política, una visión de país en materia energética. Entonces yo lo que les propongo, presidente, es que hagamos una discusión de cuál es la política energética para Chile, para el siglo XXI, con los desafíos que tenemos, con las oportunidades que tiene Chile, que no tienen otros países, y además con el contexto que vamos a vivir. Ya vemos cómo, por ejemplo, una pequeña volatilidad del petróleo genera una crisis. Nosotros podríamos tener mayores mecanismos de defensa, pero también creo que, por ejemplo, el desarrollar, por ejemplo, todos los políticas en materia de renovables, por ejemplo, domiciliaria, podría ser una tremenda oportunidad para Chile. Y eso tiene que ver con remirar el net metering. O sea, hay que hacer muchas cosas si queremos. Esto es un ecosistema, no es una cosa que por sí sola, pero tenemos que reflexionar sobre la política. Yo pienso que más allá, ya ni siquiera siendo crítico a la política, las políticas cumplen un ciclo, y querer seguir mirando lo que viene con la misma política, con los mismos criterios, a mí me parece que no es lo adecuado. Y por lo tanto, si vamos a hacer una ley larga, yo les quiero preguntar entonces, bueno, ¿cuál es el enfoque, la política, cuál es la visión que tenemos y cuáles son las oportunidades que tiene Chile? Y entonces generemos una ley larga en este caso y otras leyes que apunten a aprovechar esas oportunidades y a defendernos de los futuros problemas que vamos a tener. Yo les quiero decir, o sea, en 10 años más el escenario es tan catastrófico de cambio climático que va a haber una restricción mucho más potente a los fósiles. Nosotros nos podemos anticipar, ¿verdad? Y tenemos mejores mecanismos de defensa. Nosotros tenemos un problema de adaptación, no tenemos agua. La generación de la energía solar para nosotros es clave para fortalecer la posibilidad de acceso al agua a través de la desalación, cuyo componente más importante es la energía. Entonces, no lo podemos mirar como un hecho aislado, tiene que ver cómo se inserta esto con otros aspectos. Entonces, en ese sentido me parece que hay que hacer una reflexión mayor. Presidente, y en la misma línea que dice usted, senador, en septiembre del año pasado lanzamos justamente la actualización de la política energética del Ministerio del año 2050. ¿Y cómo se realiza? Se realiza a través de talleres regionales. Ya hemos realizado más de cerca de 20 talleres regionales con participación de académicos, sociedad civil, juntas de vecinos, municipios, actores políticos, actores sociales en las distintas regiones. Ahora en marzo, abril estamos continuando nuevamente con otra serie de sesiones porque la política energética, tal como lo establece la ley que tiene el Ministerio, establece que la política energética se tiene que hacer y se tiene que actualizar periódicamente. Por tanto, estos resultados también nos parece apropiado poder traerlos para acá para poder conversar y enriquecer justamente la política energética del año 2050 que debemos ir actualizando con los parámetros que usted señala y otros más. Última cosa, presidente, mire, cuando llegó Máximo Pacheco hicimos una experiencia muy interesante que le hicimos con la Comisión de Futuro. ¿Qué es lo que hicimos? Él venía llegando y convocamos a todos los centros científicos, convocamos a los actores privados, convocamos a los actores no gubernamentales, al mundo ecologista, incluso está Patagonia Sin Represa, que sentado al lado de la Raíz Mate, que habían sido adversarios furibundos, y elaboramos las bases de lo que fue
la propuesta que hizo Máximo Pacheco. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que incluso que hizo Máximo Pacheco, que fue muy positivo en ese momento, hoy día ya es insuficiente. Entonces, yo voy a eso, que definamos y esta comisión tiene un rol, yo diría, mayor y que trabajemos en esa perspectiva. Más aún si el gobierno tiene interés. Yo tengo una pregunta sobre el corte de gas de Argentina, la noticia que ha habido en los últimos días. Sí, no, los cortes, hay varios de los contratos que fueron en su origen interrumpibles, o sea, el sistema y el operador sabe que hay algunos contratos que son interrumpibles, que Argentina y los vendedores en Argentina tienen derecho a cortar ese gas cuando tienen algún despacho prioritario en Argentina, y eso ocurrió. En Argentina la misma ola de calor que ocurrió aquí ocurrió en Argentina, y ellos requirieron el gas y por lo tanto esos contratos interrumpibles se interrumpieron, pero no hay en eso nada extraño, ¿no? Se sabe que es así, el operador del sistema, el coordinador, está preparado para ello. Lo que sí, obviamente, al faltar un combustible hubo que sustituirlo por otro y eso encareció un poco la operación, pero en términos de la operación del sistema y de la seguridad y la calidad del servicio no pasa nada, digamos. Ahora, la situación igual es una situación más compleja porque estamos en sequía, es una situación de costo de los generadores, no de los clientes, porque esto es costo interno de los generadores, una situación un poco más estrecha y más cara, pero no. ¿No se va a traducir en...? No se va a traducir en precio. En la cuenta. No se va a traducir. Ya, mire, lo que pasa es que se alargó la sesión, esto es un tema muy relevante, y lo que plantea el señor Gerard también yo creo que es muy importante porque permite una mirada más de largo plazo, pero tomando decisiones desde ahora. Pero lo importante es el compromiso de que se presente la ley larga de distribución. Y de todas maneras yo creo que nosotros deberíamos citar en un tiempo más a una nueva sesión donde nos digan respecto a los otros 4 compromisos, me parece que son. No, son 6, ¿no? 7, perdón. Pero 7 con la ley larga. 6 del protocolo. Y entonces de los 6 compromisos del protocolo que nos digan cuál es el grado de avance, etcétera. Y yo quiero plantear, voy a levantar la sesión, pero tengo que hacerlo en sesión eso, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa es que se cumple mi mandato. ¿Ah? Ya. No, es que se cumple mi mandato como presidente de la comisión. Entonces, tengo que presentar la renuncia y... No sé, yo asumí en abril. ¿Ah? Es que yo no... Yo asumí en abril, sí, pero yo no quiero, por el fair play, yo no quiero pasar a llevar... el acuerdo que se suscribió, por eso lo planteó la comisión. ¿A quién le corresponde la presidencia? Al senador García Huidobro, al senador Provence. Es un tema... Ni siquiera lo han resuelto. No, sí está resuelto. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Sí? Oye, es que es pudoroso. No hay nada más pudoroso que cuando uno tiene que decir si no el candidato. Alejandro asumiría como presidente. Yo le entregué tarde el mandato a... Sí, que habíamos luchado. Sí, pero efectivamente yo creo que hay que cumplir el protocolo, en política se cumple el acuerdo, así que por tanto yo presento. O sea, después de lo de energía, presidente, se podría quedar hasta mayo. Sin problema. Podríamos interpretar esto como lo hace energía, podríamos pedir apoyo a ellos, presentamos un PowerPoint. Por cada día que pasa que no presentan el proyecto de ley. Presentamos un PowerPoint y decimos, la campaña de la próxima semana, No, el reglamento dice que se renuncia a una sesión y se elige a la próxima sesión al reemplazante. Así que yo presento a contar del día mi renuncia. Irrevocable. Ya, se cumplió la cuota de la sesión, se levanta. Presidente,